Bienvenido o bienvenida a un nuevo video de la vida de programador. En esta ocasión quiero hablarles acerca de uno de mis talones de Aquiles, un secreto que al principio a mí me daba vergüenza admitir, el hecho de que las bases de datos para mí siempre se me han dificultado y se me han hecho un poco sosas. Y tal vez dirás, pero Juan, es algo que todo programador tiene que saber, ¿por qué se te hacen así? ¿Por qué? Pues bien, tienen razón, pero después de esta entrevista que hice con mi compañero Pablo, me di cuenta que los sentimientos que tuve de dificultades de utilizar bases de datos y de lo que se me hace un poco soso el hacerlas o el utilizarlas y manejarlas, creo que es algo normal entre los programadores. Ya me siento un poco mejor y obviamente voy a tratar de seguir mejorando, pero espero que este video, esta entrevista te ayude a darte cuenta acerca de verdades, mitos y características de base de datos que nosotros como programadores debemos de saber, sobre todo si vas iniciando. Y hablando de iniciar, quiero agradecer a HostGator por hacer posible estos videos de vida de programador, también a ti por verlos y hacer que esta comunidad siga creciendo día a día. Con HostGator tienes las herramientas necesarias para iniciar tu presencia en internet, ya sea que tengas tu proyecto web y quieras subirlo a sus servidores con almacenamiento SSD o quieras crear tu primer sitio web desde cero con sus herramientas de maquetado. También recuerda que cualquiera de estas opciones tiene dominio gratis y hasta un 60% de descuento en el link que te dejo en la descripción. Personalmente yo he utilizado sus servicios desde hace ya creo que unos 3 años cuando inicié con el proyecto de vida de programador y actualmente con el proyecto de Init, tu amigo en la era digital. Esta página web fue hecha con el apoyo de HostGator. Sinceramente, como ya les he dicho en ocasiones anteriores, yo no me especializo en la programación web. Es por eso que busqué la mejor opción tanto en el aspecto monetario como en el aspecto de simplicidad de uso. Y HostGator fue la elección ideal, ya que creo que me tomó 1 o 2 días tener la página web lista. Y ya tan solo con el apoyo de diseño web de un compañero de la comunidad de Init tuvimos lista nuestra página web, que nos ha servido para contactar a personas como tú a crear contenido que cambie la vida de personas. En HostGator hablamos tu lengua, no importa el tamaño de tu proyecto, ellos están para ti y personalmente les agradezco por apoyar también mis proyectos de vida de programador e Init. Ahora sí, continuemos con el video. Bienvenidos y bienvenidas a un video nuevo de la vida de programador. Aquí estoy con Pablo Tilota. Estoy muy encantado de que tenga la oportunidad de que nos comparta conocimiento, en este caso sobre base de datos. Vamos a estar platicando de mitos, realidades y todo esto desde el punto de vista en ayuda a los programadores. Entonces, Pablo, te agradezco mucho que estés aquí. Si gustas, preséntate, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan. Mi nombre, como lo has dicho, es Pablo Tilota. Trabajo hace 30 años en el mundo de los bits, como digo yo. Y bueno, básicamente soy un desarrollador, soy un programador, soy un analista programador, que es un escalón un poquito más alto porque mezcla análisis de los problemas en su profundidad con la programación. Y a lo largo de 30 años programando me ha tocado trabajar mucho con bases de datos, con muchas bases de datos. Si bien tengo un curso en Udemy sobre MySQL, trabajo diariamente, Juan, con SQL Server. O sea, he trabajado mucho con MySQL, pero diariamente en la empresa de software en la que estoy trabajando manejamos SQL Server. Con la que nunca he trabajado es con Oracle, pero con el resto he trabajado con casi todas. Aquí algo me llama la atención. Dices 30 años trabajando. ¿A qué edad iniciaste? Bien joven. Terminé el colegio secundario y empecé a trabajar. Me acuerdo, mi primer trabajo fue una empresa de alquiler de autos y me nombraron encargado de sistemas. Tuve que reclutar gente con mis 18 años. Siempre fui muy responsable y enseguida empecé a trabajar y a desarrollar. En ese momento programaba en COBOL y Vale. sigo programando en COBOL para otra empresa de software a nivel freelance. Es el lenguaje más cotizado en el mercado. El- De hecho, ahorita aprovechando, para empezar, yo pienso que ya viste el otro video que hice con uno de tus compañeros de los 12 Masters, ¿verdad? Así que qué bueno que ya estás acostumbrado a que te voy a interrumpir cuando algo se me hace interesante. Porque... No, te lo voy a pedir porque si no se hace un monólogo y carece mucho de valor. Ok. Sí, vi el video, vi a Álvaro mencionándome. Con Álvaro somos muy amigos, hablamos a diario y varias veces por día y creo que me ha mencionado porque sabía que me iba a gustar que me mencione y bueno, Ah, perfecto. Álvaro es un
Es que ahorita lo primero que me llama la atención es que siempre me han preguntado que con qué lenguaje empezar, cuál es el lenguaje que paga más. Y yo, a lo que he visto en ofertas de empleo, por lo menos aquí en México, he visto que los lenguajes que casi no hay personas que lo programen son los que pagan más. Entonces, en este caso, COBOL, ¿tú crees que es una buena oportunidad para ganar un buen salario? Pero ¿qué tan difícil es conseguir empleo de ello? ¿Tú qué opinas acerca de ese tema del lenguaje COBOL? Bueno, la gente no entiende cómo soy experto en COBOL y no estoy trabajando en un banco. Y esto tiene una explicación. En una época, en la época que yo comencé a trabajar, COBOL era muy común en todas las empresas, no solo en los bancos. Entonces, lo que sucede es que se fueron creando ramas. Yo programo en un COBOL llamado RM COBOL y los bancos se han focalizado en el COBOL de IBM. El lenguaje es el mismo, tiene pequeñas diferencias. Pero el problema de los bancos es que han entrado en un círculo vicioso de solamente contratar empleados que hayan trabajado en bancos. Entonces nunca haces la experiencia inicial, ¿se entiende, no? Ujú. Entonces se están quitando los programadores entre bancos y son las mismas personas siempre dando vueltas. Es muy difícil entrar a trabajar en un banco como programador COBOL. Además, existe otra realidad. Ellos manejan mainframes, que son unas computadoras gigantescas que tienen un sistema operativo muy propietario. Me refiero a los mainframes de IBM. Tienen sistemas operativos Z, no sé cuál, Z14, Z15. Son muy propietarios y cuesta aprenderlos, porque no es que uno se baja un emulador y lo aprende. Tiene que tener experiencia en bancos. Entonces, Y tú crees que cuando, por ejemplo, en algún momento esos programadores que saben COBOL cada vez va a haber menos, porque tal vez son los más grandes de edad? Siento que tú eres de los más jóvenes. Entonces, siento que en algún punto ya no va a haber programadores, pero ¿crees que cuando llegue ese punto, que ya sea cual sea el que sepa COBOL lo contratan, crees que ya se pase en otro sistema más actualizado y ya no necesiten COBOL? no, yo te voy a contar qué es lo que pasa antes de que nos metamos a hablar de base de datos. Esto es muy Ajá. interesante. Los bancos tienen un lenguaje de programación funcionando. Ujú. No es como viejos lenguajes que quedaron obsoletos. Esto está funcionando y funciona muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen millones y miles de millones de líneas de código que no pueden pasar. Hicieron el cálculo, tardarían muchos años en pasar todo ese código a un lenguaje que, en definitiva, sea Java o sea el que sea, no les va a garantizar de que van a funcionar mejor. Y como hay una máxima que dice que si funciona no hay que cambiarlo, ellos se han dado cuenta de que, bueno, es un software inhackeable, el COBOL es inhackeable, no hay un solo caso en el mundo de hackeo a COBOL. Entonces, no se quieren arriesgar a ir a lenguajes que son más modernos, son más performantes, vamos a hablar. Pero, ¿qué pasa? Ellos tienen una herramienta muy importante que es que en IBM han creado una tecnología llamada SIX, que este software, que es una capa que está entre el COBOL y el mainframe, es un software que genera transacciones. Y te va a sorprender porque este software genera millones de transacciones por segundo. Hasta ahora no han encontrado ningún lenguaje que logre eso. Entonces tienen la fiabilidad de un lenguaje que es inhackeable, la seguridad de tener todo en un mainframe, que no es fácil programar para un mainframe. Y tienen algo que les proporciona millones de transacciones por segundo, entonces, ¿para qué cambiarlo? Y luego, Pero lo que están haciendo las agencias de empleo, estas agencias multinacionales que trabajan para los bancos, están reclutando programadores COBOL, aunque no vengan de bancos, y los están capacitando para poder meterlos como sea a la fuerza en algunos clientes bancarios que tienen. a golpes. A golpes. Esto yo lo he explicado en el curso gratuito que hice de COBOL, que no se desanimen, que si bien la realidad es lo que estoy contando, se están abriendo puertas para que entren, porque además hay un tema generacional, o sea, yo tengo 49 años, programo desde los 18 años COBOL, pero ¿qué pasa con cuando nos jubilemos los programadores COBOL? ¿Qué va a hacer los bancos? ¿Cómo van a mantener sus sistemas? Así que están empezando a abrirse un poco. Ah, pues es lo que estaba pensando, o se abren un poco más o se pasan a otro, pero como todo eso tiene que ver con dinero,
pues sería una inversión muy grande. Entonces, si ya está funcionando, como tú dices, pues ahí se van a mantener. Hasta que uno se anime y los demás vean que les fue bien, supongo que a lo mejor se van a animar también. Pero por mientras, Sí, sí, sí. mm, Es feo, es un lenguaje muy feo. Yo lo amo porque lo programo hace 30 años. Pero los que vengan al curso gratuito que tenemos, donde tú eres máster también en ese curso gratuito, van a ver que hay un curso de COBOL y van a ver que es bastante sólido, es un lenguaje muy sólido. de hecho, No, aquí los invitamos. En la descripción de este video va a estar el link al curso gratuito. ¿Son cuántas horas? Más de 60 horas, ¿verdad? De diversos cursos. 70, más de 70. 70 horas de curso. Ujú, Son más de 12 cursos en uno. ujú. Cada máster, Fernando Herrera, Juan Gabriel Gomila, Fernando Urrego, Juan Villazo, Mariano Rivas, que es un pope de Udemy en lo que es desarrollo de videojuegos. Todos hemos aportado uno o varios cursos a este megacurso gratuito, encima gratuito, no existe. Y te quiero contar una anécdota, porque tú te has sumado luego de que el curso comenzó, pero cuando lanzamos el curso y Udemy dijo, listo, está aprobado, y Udemy lo dio de baja, lo bloqueó a las 4 o 5 horas, Yo estuve menos. viendo eso, pero creo que tenía problemas con un instructor, ¿no? Lo bloqueó porque pensó de que había sido un bot que había generado inscripciones Ah, falsas. Ajá. fraudulentas. ¿Por qué? Porque juntamos 26.000 alumnos en nada, en 2 meses, pero el primer día fue enorme, enorme. Fueron 13.000 alumnos de golpe y Udemy no tenía registro de esto. Así que bueno, aprovechenlo, hagan Sí. clic en el link y cuando quieras empezamos a hablar de bases de Perfecto. datos. Entonces ahí les dejo los links y ya comencemos a hablar de bases de datos. Tengo unas preguntas aquí y vamos a platicar, una plática normal. Mira, la primera, la más sencillita. ¿Qué es una base de datos y por qué es importante para todo programador? ¿Por qué es importante conocer de ese tema? Bueno, ¿qué es una base de datos? Habría que preguntarse primero cómo era antes de las bases de datos. Cómo eran los sistemas antes de que existieran las bases de datos, porque los datos se grababan en archivos de datos, no eran bases de datos, no eran motores, eran archivos que uno podía ir y borrar, uno podía grabar lo que sea y bueno, a la hora de capturar información de esos archivos, no quedaba otra que leerse todo el archivo. Cuando buscabas un dato en particular tenías que leerte todo el archivo. Imagínate un libro que querés ir a una página en particular, pero tenés que leerte todo el libro primero. Entonces, si bien fueron primeros intentos, yo era muy chico antes de empezar a trabajar y ya se hablaba del concepto de bases de datos. Te estoy hablando de el año 86, 85. Pero ¿qué pasa? Luego aparecieron pequeños motores como fue Access, que fue un motor de base de datos, lenguajes como Clipper, DBase, eran pequeños motores de base de datos, eran cosas muy rústicas, muy lentas, y las computadoras de ese momento eran muy lentas. Entonces se dieron cuenta que los datos debían ser ordenados. En definitiva, una base de datos es eso, es una colección de datos ordenados de una manera que tú puedas acceder a ellos rápidamente luego. ¿Ok? El origen de base de datos es ese, ordenamiento y estructura de datos de una manera que puedas acceder rápidamente. Ese es el concepto. ¿Ok? Por supuesto, evolucionaron. Hoy son verdaderos monstruos. Hoy son motores complejos, muy ¿Y complejos. por qué consideras que un programador debería de saber al menos las bases de ello? Es algo obvio para muchos, pero quisiera saber para las personas que van iniciando. No existe ningún programador que solamente aprenda a programar sin aprender base de datos, porque tu programa tiene que interactuar con datos. No existe ningún programa que no maneje datos. Aunque hagas una página web, interactúa con datos. Tienes datos de usuario, datos de carrito de compras. Todo eso se maneja mediante un motor de base de datos. Tienes que interactuar y no puedes dejarle esa tarea a otro. Decir, yo soy programador, no soy experto en base de datos. Tampoco tienes que lograr ser experto. Con algunos conocimientos ya puedes ponerte a trabajar, pero necesitas conocer cómo acceder a los datos, cómo grabarlos, cómo borrarlos, cómo modificarlos. Todo eso es necesario. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unas preguntas y recomendaciones que nos vas a dar, porque es increíble tantos años trabajando, ni siquiera yo tengo esa edad.
tienes más tu tiempo trabajando de la edad que yo tengo, más o menos. Desde que nací tú empecé a trabajar, así que estoy encantado de aquí que nos compartas toda tu experiencia. Entonces, la siguiente es, no es pregunta como tal, más bien dinos tu opinión, relacional o no relacional. ¿Qué es y por qué? Bueno, primero estuvo lo relacional, ¿no? Ujú. Primero los motores tradicionales, SQL Server, Oracle, Informix, MySQL. Y luego las plataformas, sobre todo las redes sociales, se dieron cuenta que estaban en un problema. Las redes sociales manejan muchísima información y muy caótica. La información que tienen de un usuario no es la misma que tienen de otro. Es muy difícil estructurar eso. ¿Qué nombres de campos le das a una edad o a un gusto? Tenían que crear miles y miles de tablas con una estructura donde la mayoría de los campos terminaban siendo nulos o vacíos Okay. y lograban performance muy limitadas. Entonces crearon algo llamado la tecnología NoSQL, donde ya no son bases relacionales, no manejan el lenguaje, el SQL, el lenguaje SQL para accederlas, y crearon verdaderos monstruos que son muy performantes, muy rápidos. Lo que pasa es que son muy caóticos. La estructura de una base NoSQL es muy caótica. En una tabla tú sabes que todos los registros tienen los mismos campos Ujú. y no sales de ahí, y es muy bueno para determinados sistemas. Pero las bases NoSQL les permiten, por ejemplo, un juego, vamos, qué sé yo, un juego, el de Last of Us, que es el juego, Uy, el mejor juego que hay de ya PlayStation. quiero que salga el 2. Ya casi. Yo ya lo compré. Ah, Eh, ya. Tienes el personaje que primero tiene un revólver, y el Ujú. revólver tiene sus características. Entonces tienes que guardar esos datos de una manera, pero luego tienes un arco, y el arco no tiene las mismas propiedades. Entonces tienes que pensar en más campos. Al ser no SQL te permite grabar, como todo está grabado con una estructura JSON, que es el padre de lo que fue la tecnología XML, que evolucionó hacia un formato de intercambio de datos, que es el formato JSON. Pura llave Eh, valor. Todo clave valor, exacto. Entonces, esto lo que permite es crear una estructura no cuadrada, totalmente amorfa, de que te permite capturar datos rápidamente y interpretarlos, porque un registro tiene más campos que el otro. Entonces yo le puedo dar a eso una profundidad muy grande. En videojuegos, en redes sociales, son realmente la estrella. MongoDB. Ahora mismo estoy creando un curso que es un backend en Golang, en Go, y Agustín Navarro está haciendo la parte en React.js, y estamos haciendo un Twitter, y yo estoy enseñando mediante Go a hacer lo que tiene que ver con las operaciones de base de datos en MongoDB. Y no es que reniego, pero si tú te pones a aprender el lenguaje SQL y lo comparas a cómo manejas las operaciones en MongoDB, la curva de aprendizaje en Mongo es mucho más elevada. Es mucho más difícil manejar una base no SQL que un lenguaje SQL. Si todos los que han hecho el curso mío de base de datos, que tiene más de 12.000 alumnos, me comentan esto, Ujú. de lo sencillo que termina siendo el lenguaje SQL. Por supuesto, para hacer cosas sencillas son unas pocas líneas. Yo manejo diariamente, donde trabajo, tengo verdaderas páginas donde todas las páginas son una sola sentencia de SQL. Es algo mucho más Y yo complejo. me quejaba Pero con las sentencias de dos, tres renglones. no, yo manejo unas 60 a 100 líneas de código de una instrucción SQL, más storage procedure. O sea, yo me manejo Comenten, ya más avanzado, pero por eso me he dado la libertad de hacer un curso y enseñar, y la verdad que un comenten, éxito. comenten aquí en la caja de comentarios hashtag Juan Noob en base de datos. Qué interesante. Y aquí, personalmente, tan solo he manejado relacionales. Es lo que me enseñaron en la escuela, es lo que utilicé en el trabajo y es
lo que he tenido manejo. Y me ha llamado la atención eso de no SQL o no SQL, o como le quieran llamar. Pero nunca pensé que fuera más difícil, digo más, ajá, más difícil, acabas de decirme, ¿no? Yo pensaba que Es como era mucho más, algo, muchísimo, muchísimo más difícil. yo pensaba que A como era ver, algo para más nuevo. operaciones sencillas, discúlpame, te Ajá. interrumpí. Para operaciones sencillas donde inserto un registro, hago un find y obtengo una serie un conjunto de datos, de documentos, Ujú. para hacer un update, hasta ahí venimos bien. Ahora, cuando queremos hacer cosas mucho más complejas, por ejemplo, no existen los joins, no existe la unión de tablas, hay que hacer cosas mucho más combinadas y complejas, inclusive incorpora la posibilidad de tener arrays dentro de un documento, cosa que en una base relacional eso no está permitido. En una base relacional hay mucha referencia, mucha seguridad referencial, tienes transacciones, las transacciones son esa operación maravillosa donde si tienes que hacer un conjunto de instrucciones y que todas tienen que ejecutarse satisfactoriamente, pero si una falla, tienes que abortar todo. ¿Eso cómo lo haces en una no SQL? Seguramente algún experto, yo no lo soy, no soy experto en MongoDB, estoy enseñando, pero no soy experto, no somos expertos en todo. Sí, en bases relacionales soy experto y puedo consultar, puedo responder lo que me consulten, no importa el calibre de la pregunta. Pero hacer cosas muy complejas en una no SQL es bastante, inclusive hay límites. Por ejemplo, no pueden estar clusterizadas y totalmente, digamos, duplicadas, que yo grabo en un servidor y se me replica en otros servidores esclavos. Eso no lo tienen las NoSQL. Está habiendo este tipo de fallas. Y no Hace será poco, porque, no será porque relativamente tiene poco tiempo, es más nuevo. No llegará un punto que la forma de utilizar sea más sencilla y que todos pasemos a ello. ¿O tú cómo lo ves? ¿Crees que se mantengan los dos tipos o qué va a pasar? no, se van a mantener los dos y te voy a explicar por qué. Estas bases fueron pensadas para grandes desarrollos, como te digo, redes sociales. Estamos hablando de Facebook, Twitter, estamos hablando de grandes aplicaciones con millones y millones de usuarios concurrentes, donde ahí son muy performantes, son muy rápidas. Esto es muy bueno. Pero no todas las herramientas sirven para todo. Puedes tener el mejor martillo, pero a veces necesitas el mejor destornillador. Ok. Entonces, no hay que casarse con las herramientas. Yo veo que los chicos de ahora están muy obnubilados con las herramientas. Uno como profesional tiene que saber separarse de la herramienta para saber discernir y decir, para esto que necesito ahora sí y para esto otro no. Pero hay chicos, me ha tocado hace poco uno de estos usuarios rebeldes en el grupo este de Facebook que tenemos, Masters del Desarrollo, y él me discutía, me decía que yo era un viejo atado a viejas enseñanzas. Bueno, Te decía el futuro es hoy. ¿Oíste, viejo? no conozco a muchos desarrolladores de mi edad que estén con MongoDB y con Golang, pero bueno, yo le quería hacer entender que me vengo actualizando constantemente, pero Ajá. él me discutía y me decía que cualquier desarrollo hoy en día podía ser, que era mejor hacerlo con MongoDB y no con, por ejemplo, SQL Server. Y yo le explicaba que no, que en un desarrollo administrativo y comercial, el tema de la integridad de los datos, de las tablas, de que todo tenga una referencia, de que haya foreign key, donde haya tablas unidas y la seguridad referencial y todo lo que es optimización y normalización, es muy importante, es vital para una empresa. ¿Por qué las empresas que tienen facturación no usan MongoDB? Porque no son tontos, saben que esa es una herramienta valiosa para determinados escenarios, no para todos. Es que supongo, desde mi punto de vista, algo parecido como lo que hablamos al principio de los bancos. No, no hay que innovar por el hecho de innovar. Hay que hacerlo cuando sea necesario. Entonces, si algo está funcionando, si algo funciona bien y hay problemas y te pasas otra forma de hacerlo, pues ¿para qué? Siento que tal vez nosotros que vamos iniciando y vemos las tecnologías nuevas,
es nomás por el hecho, es nuevo, yo aprendo lo mejor, lo más nuevo, pero no, tal vez no están viendo como desde un punto de vista de la experiencia y sobre todo monetariamente, porque he visto que nosotros como programadores muchas veces nomás vemos lo bonito del código o que esté de tal forma, pero no pensamos en forma de negocio y es por eso que ya la experiencia como la que tienes ya viene más a valor. Y es importante todo lo que comentas aquí. Genial. Tú sabes en estos 30 años cuántas tecnologías nuevas vino y cuántas hoy no están. Yo pienso que mucho. Todas eran furor, vamos todos por ahí y la industria sabe, la industria es muy valiosa, la industria sabe que hay cosas que se lanzan en un momento, son moda y luego caen. Mira, en una época yo tenía mucho vínculo con Microsoft. Yo tenía mi propio programa de TV, se llamaba Bebemundo TV, y hacía muchos acuerdos con Microsoft y hacíamos eventos juntos. Genial. Eh, Tenía mucho contacto con gente de Microsoft de España, de Latinoamérica, inclusive con Karina Leal, que era una genia, una gerenta de Microsoft Corp ahí en Estados Unidos. Y ellos me comentaban acerca de una nota, me dijeron, por favor, ve y lee esa nota. Y leí esa nota y descubrí que cuando Microsoft va a sacar el Office 2007, le hizo una entrevista a todos los usuarios de Office, a los grandes, corporativamente alrededor del mundo, y les hizo básicamente una pregunta vital para un distribuidor de software. Por favor, díganos qué capacidades quieren que tenga el nuevo Office que hoy no tiene, qué funcionalidades, qué opciones, qué les gustaría que tenga. Se llevaron el chasco de sus vidas. ¿Por qué? Porque el 80% de las cosas que la gente les sugería que tenga el Office 2007 Ya ya los las tenía. tenía en la versión anterior. Lo que pasa es que no sabían, porque era tan difícil entender que había 60, 80 opciones de menú, con cada una con su dificultad. Entonces ahí se dieron cuenta de que era necesario hacerlo más sencillo, hacerlo más simple. Por eso hubo un cambio radical en lo que es la experiencia del Office posterior y eran menos opciones pero más visibles, las opciones que el usuario necesita. Con la tecnología pasa lo mismo. Mira, yo tenía un programa como el tuyo cuando no existía YouTube y cuando estaba grabando el cuarto programa, eh, Microsoft había cambiado la versión de Visual Studio a Orcas, en ese momento era 2005, y había cambiado tanto todo, hasta cómo conectarse con una base de datos, que yo me enojé con la gente de Microsoft, le dije no hago más el programa, porque no logro conectarme simplemente a una base de datos con la nueva versión que me habían dado. Y, y eso es lo que está pasando. Entonces, no se calienten la cabeza con una nueva herramienta, porque esa nueva herramienta va a ser superada. En Golang mismo hay una librería que todo el mundo bajó, la MGO, y están todos importando de GitHub el MGO. Bueno, el MGO está discontinuado, está totalmente discontinuado y ahora están todos yendo a las librerías originales de Go y están instalando de vuelta y cambiando el código. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, pues Hay que muchísimas, ser, hay que tener muchas. una filosofía, quedarse así medios pasivos esperando porque no todo lo que cae va a quedar en pie. Y no es Entonces, que nosotros les digamos que no experimenten, pueden experimentar, para eso está, pero es como dice Pablo que no hay que casarse con una herramienta, hay que saber elegir qué herramienta te sirve para cada trabajo. Y pues bien, ahora la siguiente pregunta, ¿por qué crees que para los programadores novatos, esto me incluye, crees que es un talón de Aquiles el saber base de datos? ¿Por qué crees que es como que difícil? Porque personalmente, y a lo que he visto muchos seguidores de este canal, Juan Villalbazo, he visto que aprender programación sí es difícil, vas ahí poco a poco, pero cuando llegas a las bases de datos como que no sé cómo decirlo, pero aunque no es difícil de manera así decir, esto es difícil, sino como que no hay tanto interés o se nos hace como un poco tedioso y eso a la vez hace que sea difícil aprenderlo. ¿Qué crees que tiene la base de datos que se nos dificulta a muchos de los novatos en la programación?
son muy aburridas. ¿Eso crees que Bueno, sea? programar es, perdón, Ajá. programar es maravilloso. Programar es como cocinar, yo amo programar. Yo siempre digo que yo no trabajo de programador, yo soy programador. Lo llevo en la sangre. Eso lo sabrás tú porque el programador real lo lleva en la sangre, es algo hermoso. Y cuando llegas a la parte de manejo de datos, no hay mucho misterio, no hay mucha creación, más que crear tablas y relacionarlas. Ahora, tiene su lado creativo también, porque en realidad si tú aprendes a optimizarlas, a normalizarlas y a decirles, bueno, se pueden mejorar todavía. Las creé de esta manera, pero a ver cómo puedo hacerlas más rápido. Esa parte sí es entretenida. Correr una consulta y ver que para manejar, por ejemplo, 1.000.000 de registros tarda 1 minuto y bueno, yo la quiero bajar ese tiempo. Ese desafío, ese tunear, ese optimizar, bueno, este dato no da para que sea un campo int, por ahí con ponerle un medium int ya va a andar bien y ya estoy achicando la base y estoy haciendo que se trafique menos información. No nos olvidemos que ahora todo es móvil, que todo es web, y entonces el tráfico es muy importante, el optimizar el tráfico es muy importante. Ok. Y por- Sí, sí tiene mucho sentido. Fíjate, con esa primera línea que me respondiste todo. Son aburridas. A ver, a mí me gusta agarrar el código, decir, y uno quiere ver terminada la creación y ejecutarlo, compilarlo y ver y decir, eso lo hice yo. Pero los datos no se ven, están dentro del programa y uno no lo ve. También ahorita una analogía en la vida real. Igualmente, el ser sano, hacer ejercicio puede llegar a ser un poco aburrido, el comer bien y que no te gusta, pero es algo elemental, algo que deberíamos de hacer todos. El comer papitas, jugar videojuegos, descansar es fácil, divertido. Pero, no sé, siempre hay que tener un equilibrio. Ahora, ah, ¿por dónde iniciar? Ya iniciaste en la programación y te das cuenta que tienes que manejar datos, te das cuenta que tienes que conocer de esto de base de datos. ¿Tú qué recomiendas para iniciar? La pregunta que hay que hacerse es, yo voy a trabajar, ¿no? En definitiva, uno aprende todo esto para trabajar. Ujú. Me van a contratar de una empresa para trabajar. Esas empresas que me contratan para trabajar, ¿qué bases de datos van a tener? Ok. ¿Tú ves muchos avisos que digan MongoDB? ¿O ves SQL Server, MySQL, Oracle? Las compañías trabajan con bases relacionales, salvo que sea una empresa de desarrollo de videojuegos. Bueno, ahí puede ser, pero las empresas comerciales, las fábricas, las empresas que tienen ya software instalado, administrativo, ese software administrativo está contra una base relacional. Yo no empezaría aprendiendo MongoDB. Ahora, si vamos a hacer un desarrollo web para nosotros, para agilizar y queremos hacer API REST y todo eso, sí, puede ser. Pero igual la API REST se puede hacer tranquilamente contra un clúster de MySQL. No tiene por qué ser exclusivamente de MongoDB. Así que yo empezaría por aprender bases de datos relacionales, por aprender el lenguaje SQL. Es muy importante. Uno puede no saber MongoDB, pero no puede ir a un trabajo y decir, no conozco el lenguaje SQL. Porque es como empezar al revés, empezar por la puerta de atrás. Ok. Y aparte el lenguaje SQL es como hablar en inglés, es más sencillo. Uno, no sabiendo base de datos, lee una sentencia SQL y se da cuenta de qué es lo que está pidiendo. Ajá. Ahora, yo te daría a ti instrucciones de MongoDB y no entenderías No me nada, persino. nada, nada, nada. Perfecto. Ahora, hablemos de un tema un poco más avanzado que yo estoy interesado de que me enseñes también. Aquí estamos para aprender. Tiene que ver con esto de normalización de base de datos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué tienes que decir de ello? La normalización es el perfeccionamiento de la base de datos. ¿Y el Ok. objetivo cuál es? La integridad de los datos y sobre todo la performance. Tú puedes crear la base de datos con mínimos conocimientos,
Le puedes crear las tablas, crear campos, a este campo lo llamo nombre de cliente, a este campo lo llamo dirección, y después, si no lo optimizas de alguna manera, no sigues ciertas reglas que ya fueron creadas, no por Pablo Tilota, fueron creadas por expertos que a lo largo de macerar mucho el tema de base de datos, se han dado cuenta que es importante esto de la normalización. Te doy un ejemplo, si me permitís. Sí. No hay empresa comercial que no haga facturas, ¿verdad? Uh-huh. Una factura es un documento que expresa una venta, donde tienes una parte que es un encabezado con datos de la fecha de la factura, el número de cliente, el nombre del cliente y algunos datos de la empresa que está vendiendo. Luego, la factura tiene renglones con los productos que estás vendiendo, con su precio, su cantidad y demás. Y al pie tiene los totales con los medios de pago y leyendas y lo que sea. Ahora, hay dos maneras de hacer esto de crear tablas y hacer un sistema que trabaje con facturas. En realidad vamos a ver que hay tres, pero hay dos. Vamos a concentrarnos en dos. Una, hacerlo a lo picapiedra, hacer una tabla de factura donde el registro tiene el número de la factura, la fecha, el importe, el código de producto, la cantidad, el nombre del cliente, todos los datos de la factura en un renglón, replicado por la cantidad de renglones. Si tú has vendido 10 productos, tendrás 10 renglones. Okay. Esa es la peor manera de que tú puedes hacer una tabla. Okay, Eso es lo peor. ¿Y por qué lo menciono? Porque lo he visto. Me ha sorprendido muchísimo. Y de programadores muy buenos. Entonces, aquí tu pregunta de si los programadores tienen que saber de base de datos, sí. Porque no, el mejor programa, el código más lindo, que tiene una animación, si luego cuando pides algo tarda 5 minutos en traerte la información, no sirve. ¿Cuál es la manera óptima? Bueno, ir al modelo maestro detalle. El maestro va a ser el encabezado de la factura, va a ser una tabla, encabezado factura, con un renglón, con los datos que no pueden repetirse por cada renglón. Por ejemplo, el número de la factura, la fecha de la factura, los datos del cliente, y ahora voy a hacer un paréntesis con eso, y el total de la factura, el neto, el IVA, demás. Eso es un solo renglón de la factura. Luego tiene que haber una tabla de detalle con cada registro tiene que ser un renglón de la factura. Ahora, ambas tablas tienen que estar unidas con lo que se llama una foreign key. Desde la tabla de detalle tiene que haber una clave que diga, este renglón pertenece a la factura. Vamos a suponer que creaste tu factura y le generó una ID a ese renglón, que es el 514. Todos los renglones de esa factura tienen que apuntar a la 514. Es una manera de relacionar maestro-detalle. Uh-huh. Ahora, hasta ahí ya tenemos medio problema resuelto. Pero podemos seguir cometiendo errores, porque en tu cabecera de factura podrías estar colocando, por ejemplo, el nombre del cliente. Ese es un error terrible. ¿Por qué? Porque ya tengo una tabla de clientes, ya tengo una base de datos de clientes, una tabla de clientes. Entonces, lo único que tendría que incluir en el encabezado es el ID del cliente. Si yo quiero saber el nombre, la dirección, todos esos datos van en la factura. No importa, yo voy a grabar un solo campo con un número que me va a llevar a la ficha del cliente. No voy a estar repitiendo. Nosotros tenemos dos tipos de tablas, Juan. Tenemos las tablas de crecimiento controlado y las tablas de crecimiento caótico. Las tablas de crecimiento controlado son las normales, los productos, los clientes. Yo sé que van a ir creciendo, pero lo tengo controlado. Hay una persona cargando clientes y a lo sumo pasarás de tener 1.000 clientes a tener 5.000, 20.000, 100.000, ¿te gusta? Okay. Lo mismo pasa con los artículos. Puedes manejar 1 millón de productos, pero no vas a saltar de 1 millón a 600.000 millones. Entonces, son controladas. Ahora, ¿qué pasa con las tablas caóticas, las tablas de venta, de estadística? Cada operación de venta está alimentando esa tabla y haciéndola crecer sin detenerse. Constantemente estás grabando renglones, constantemente estás grabando cabeceras y vas creciendo hasta que por algún proceso de backup o de depuración tú lo conviertes en tablas de resumen. Esto lo explico muy bien en el curso, pero
para no ahondar mucho en eso, pero son tablas que van creciendo, creciendo constantemente. Imagínate una cadena que tiene cada un segundo 2 o 3 facturas. Entonces, estos son tablas que terminan teniendo varios gigas y varios millones de registros. Entonces, esas tablas son las que tú tienes que prestar mayor atención a normalizar, a que no haya un solo byte de más. Y no puedes colocar... No, porque todo se multiplica. Imagínate 1.000.000 de facturas con el nombre del cliente repetido 1.000.000 de veces, te explota la base de datos. Entonces... Me recuerda mucho a la navegación, ya sea barcos, bueno, en ejemplo de barcos, que si nomás medio grado estás mal, cuando pase mucho tiempo vas a estar súper lejos del destino. Exacto, exacto. Yo hablaba de normalización hace poco en Twitter y decía, si ustedes creen que esto es una tontería porque manejan 200 registros y ven que todo es rápido, bueno, intenten con una base de 1.000.000 de registros. O sea, ahí manden a hacer una consulta con uniones de tablas, con joins, con group bys, con where, y van a ver lo que es algo de minutos estamos hablando, ¿eh? Y a veces me ha pasado llenando cubos de data warehouse, hemos tardado horas en llenarlos, con bases de datos que no estaban del todo normalizadas. Entonces, volviendo al tema de la factura, tú en el encabezado tienes el ID del cliente, tienes la fecha, tienes pocos datos. Eso te va a ocupar poco espacio. Y luego tienes los renglones, donde tienes los datos del producto. Ahora, el producto, no tienes el nombre, la descripción del producto. No tienes la medida del producto. Solamente tienes un ID que te lleva a la tabla productos para capturar toda esa información. Y fíjate toda la información que puedes acceder teniendo solo un ID. No hace falta grabar y repetir la descripción del producto, el color, la medida, el talle. Todo eso está en el archivo maestro. Ahora, hace poco un alumno me observó que yo, después de enseñar normalización, en el curso yo les doy una base de datos real de miles y miles de registros, y ellos hacen todos los ejercicios que hacemos en el curso, y él notó que en la tabla de detalle, donde está el renglón del producto, yo puse una columna de precio y otra columna de costo. Y él medio como que, uy, se te pasó, mucha normalización, pero si el precio ya está en la tabla de producto, ¿por qué lo puse ahí? El costo también. Con poner el ID voy al precio del producto y voy al costo. Y aquí es donde tienen que, de vuelta al consejo, les tiene que quedar este consejo, tienen que abstraerse de las herramientas y de las normas cuando sea necesario. ¿A qué me refiero? Si yo pongo solamente el ID del producto y le digo, ve a buscar el precio del producto. Ok, hoy consulto la factura y me da bien, los precios me dan bárbaro. Dentro de una semana cambian los precios. Y yo sigo apuntando a la tabla de artículos. Y me va a dar una información falsa. Esa factura va a decir que ese producto lo vendía $600 y realmente lo vendía 540. Lo que pasa es que el producto luego tuvo un incremento de precio. Entonces, en esos casos sí hace falta colocar columnas de precios, columnas de costo. ¿El costo para qué se coloca? Para poder calcular la rentabilidad de un producto. Esto es muy usado en sistemas administrativos, en todas las consultas que la gerencia te pide. Quiero saber cuánto gané en tal día, todas esas segmentaciones. Y por eso es necesario. Ahorita que comentas esto, es que básicamente tienes que pensar globalmente, como tanto en presente como en el futuro. Y uno puede estar tal vez viéndolo de muy de cerca, como el alumno que comentas, como yo ahorita que estaba pensándolo, pero ahorita que me explicas todo, tú ya viste como lo que puede pasar a futuro, y no tan solo en el programa, sino en el negocio como tal. Y es muy interesante porque tal vez ahí está la parte creativa que me comentaste. La parte creativa de no tan solo técnicamente lo hago y puede funcionar, o técnicamente lo haría de esta forma, sino pensar también cómo en la vida real puede afectar lo que estás haciendo. Y está muy interesante, genial. Bueno, yo ahora estoy trabajando para empresas de software, pero toda mi vida trabajé para empresas comerciales. Entonces lo vi muy de cerca. Yo tuve que desarrollar muchos sistemas. Tengo miles de millones de líneas de código hechas en sistemas comerciales. Esto lo conozco de memoria. No
tengo problema, puedo hacer un curso de 640 horas, pero no lo haré, no lo esperen porque no hay vida después de eso. Pero sí, y volviendo al tema, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú el año pasado has vendido una PlayStation, no sé cuánto estuvo una PlayStation el año pasado y cuánto está ahora, pero volvemos al caso, no puedes tener una IDIL que te lleve a la tabla de productos, porque hoy tiene otro precio, entonces yo quiero saber realmente esa factura de cuánto fue. Y cuando voy a consultar el encabezado que dice que el total fue $1.000 y sumo los renglones y no me da, ¿por qué? Porque me está trayendo el precio actual, no me sirve. En esos casos es donde yo les digo que ustedes tienen que ser más inteligentes que las herramientas. Tienen que usar el criterio, el pragmatismo no lo pueden perder nunca. Yo veo que se pierden. No, porque ahora, y parece una lucha de egos. No, porque yo sé React con hooks y el otro no lo sabe. Y no, porque Angular, y yo ya estoy con la versión nueva de Spring. Paren un poco. Ustedes primero son personas y son más inteligentes que todas esas cosas que dentro de 10 años van a ser porquería, no van a servir más. Hoy en el grupo de Facebook hablaba un usuario sobre Clipper. Clipper fue un lenguaje que en un momento fue furor. Fue un lenguaje de carácter de 80 líneas por 24, de 80 columnas por 24 líneas. Fue furor. Todas las empresas hacían sus desarrollos comerciales en Clipper. De hecho, en la empresa, en la cadena, en la mega cadena en la que yo trabajé durante 21 años, todas las sucursales tenían sus sistemas post de venta hecho en Clipper. Lo habíamos hecho nosotros. Yo programé en Clipper muchos años. Pero hoy no programaría en Clipper ni aunque me paguen. Entonces hay que saber que uno es más inteligente que las herramientas. Básicamente eso, Juan. Genial, pues te agradezco mucho esta entrevista y ya por último quedaría si tienes alguna recomendación para las personas y que invites a la gente a que conozca si quieres compartir una red social bueno, los cursos ya comentaste, vamos a dejar los links aquí en la descripción y muchísimas gracias, Pablo, en verdad. La recomendación es que la vida es un círculo. No hay que ser egoísta con los conocimientos. Yo debo ser una de las personas menos egoístas que hay con los conocimientos. Y a veces uno ve luchas de egos, ve que yo sé, pero no te lo quiero decir. Sean muy generosos con los conocimientos. Siempre a uno alguien lo salva. Siempre se menciona Stack Overflow. Bueno, siempre uno va ahí con alguna duda muy puntual, muy nueva, de algo que está aprendiendo nuevo y siempre alguien te da una mano. Yo tengo mi sitio web, que es más que nada institucional, pablotilota.com. Me pueden encontrar como Pablo Tilota en Twitter. Tengo mi Telegram también de Pablo Tilota, mis cursos de Udemy. Bueno, todo eso seguramente Juan coloque el link generosamente debajo en la descripción. Pero los quiero invitar a dos cosas que no tienen que ver solo conmigo, sino con Juan y con el resto. Al grupo de Facebook Masters del Desarrollo, búsquenlo así, Masters del Desarrollo, y a nuestro curso gratuito, es gratis, se van a nutrir de muchísima tecnología muy nueva, muy vigente, que es el curso, lo pueden buscar también, Master del Desarrollo, aunque el título dice Introducción a las tecnologías de desarrollo con los mejores. ¿Alguien nos considera los mejores? Bueno, ha sido un gusto, Juan, me ha encantado esta entrevista. Espero que comenten, bueno, es medio tarde decirlo, pero voy a estar el día que esté el estreno contestando preguntas de todos, así que Muchas nos gracias. vemos en este momento. Muchas gracias, Muchas Pablo. gracias, Juan. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Saludos a todos.